Estamos en el 1 de abril de 2020. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hablar de elecciones. Recordemos que el 2020, pues desde hace mucho tiempo venimos diciendo que es un año preelectoral, un año en el que se organiza todo para que se desarrollen los comicios municipales y legislativos de 2021, programados para febrero. ¿Qué puede implicar el hecho de que estemos en medio de una emergencia nacional, en medio de una situación generada por un problema de salud como el coronavirus, en la organización de las elecciones? Ese es uno de los puntos que vamos a abordar esta mañana. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego pues comenzamos nuestra charla con nuestro invitado de hoy. La pandemia del COVID-19 ya dejó el primer fallecido en El Salvador. Hasta la fecha suman más de 30 casos de salvadoreños contagiados con la enfermedad. A nivel internacional el panorama no es nada alentador, pues aparte de los estragos ocasionados en la salud, también está afectando la economía mundial y ha provocado la cancelación de eventos políticos y hasta deportivos. El país parece que no será la excepción. Para el 28 de febrero de 2021 se tenía previsto desarrollar las elecciones municipales, legislativas y del Parlamento Centroamericano. Sin embargo, desde que el gobierno decretó alerta roja por la pandemia, se han tenido retrasos en el calendario electoral. Previo a la pandemia, en la Asamblea Legislativa se discutía el presupuesto para las elecciones. Sin embargo, como otros temas, han quedado en stand-by mientras dura esta situación. Es de mencionar que debido a estos atrasos, ya la semana pasada se hablaba sobre un posible cambio de fecha de las elecciones del próximo año. Sin embargo, algunos partidos políticos, como Gana, han convocado a elecciones internas para cumplir con los requisitos para su participación en los comicios. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de miércoles, mitad de semana, saludamos aquí en el espacio de la entrevista al doctor Julio Olivo Granadino, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, para conversar de este tema que es muy, pero muy importante que lo tratemos en este espacio informativo, el hecho de qué puede pasar con las elecciones, con toda la organización en medio de la emergencia generada por el coronavirus. Doctor Granadino, bienvenido, un gusto saludarlo y qué bueno que puede acompañarnos. Gracias por invitarme a este programa y bueno, siempre dispuesto a conversar con usted y a responder a todas sus interrogantes. Una de las interrogantes que está en este momento en el ambiente es, doctor Olivo, ¿qué puede pasar con las elecciones? Se han dicho que todos los temas comprendidos en el calendario electoral se están viendo, digamos, atrasados debido a la situación que está generando la emergencia. Pero una de las preguntas es, ¿se puede postergar las elecciones de 2021? Esa es una pregunta que seguramente pues, es obligada para ustedes como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque ahí hay aspectos que contemplar, no solo de organización, sino aspectos legales y hasta constitucionales que tienen que ver pues, con estas elecciones. Sí, bueno, conversábamos extracámara, que a veces para algunos funcionarios públicos, ya sea por ignorancia, ¿verdad?, grave e inexcusable, de repente se sienten tentados a decir, esto se puede cambiar, esto no se puede cambiar, movamos esto, sobre todo ante la emergencia que tenemos del coronavirus, que en algunas ocasiones, ¿verdad?, si usted se fija, la pandemia no deja de ser mental, ¿verdad?, también. Pero en el caso del Tribunal Supremo Electoral, yo he estado insistiendo al interior del organismo colegiado, porque quiera o no hay un miedo, sobre todo cuando el miedo se convierte en una institución en este país. Pero en el caso de la democracia, ¿verdad?, implica valentía también. Implica valentía para asumir una serie de retos. Le quiero comentar solamente dos cosas. Si bien nosotros podemos cambiar algunos plazos electorales que están con base en el Código Electoral o la Ley de Partidos Políticos, eso se podría realizar perfectamente. Claro, nosotros hemos actuado con bastante mesura y hasta ahora el principio es, miren, no andemos cambiando tanta cosa, ¿verdad?, porque ante esta inseguridad jurídica, ante esta cuestión de la emergencia, no sabemos en realidad qué cosas podemos cambiar o qué no, hasta que no tengamos datos también certeros. Lo que quiero decir es de que por ahora seguimos trabajando con el calendario electoral, porque los diputados mismos de la Asamblea Legislativa, que son los encargados, los facultados de legislar, han excluido, ¿verdad?, si quiere, los plazos con mucha sabiduría, los plazos electorales o el calendario electoral
o la materia electoral de lo que sería el decreto de emergencia y tiene que ser excluido de cualquier otro tipo de regulación. De hecho, los únicos facultados, y eso yo lo he insistido en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, los únicos facultados para suspender las elecciones, ¿ves?, y esto viene, si quiere, desde constituciones anteriores, ¿verdad?, son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y esto con una mayoría calificada. Esto me estoy refiriendo a los plazos legales, claro, que serían más fáciles cambiar, incluso por los diputados de la Asamblea Legislativa, que son los encargados, los legisladores positivos en este momento. Por otro lado, hay disposiciones constitucionales, que ahí sí está más difícil, porque recuérdese que son 2 legislaturas las que tendrían que operar para poder hacer una reforma constitucional que modifique los plazos para que tomen posesión los diputados de la Asamblea Legislativa. Y esto quizás solo para ilustrar a algunos que son como más entusiastas en este tema, porque siempre hay gente que encargada de decir un montón de cosas en esta cuestión de las redes sociales, sobre todo, donde alguna gente, digamos, yo he dicho, es el mundo de la estupidez, y dicen cualquier cosa. Y hoy se está volviendo en contra incluso de los que promueven esas redes sociales, porque se ha fijado en esta emergencia del coronavirus, o sea, estas redes se han salido de contexto. Mire lo que dice el artículo 123 y 124, esto para la Asamblea Legislativa también, el título 6 de los órganos de gobierno. Esto es delicadísimo y me va a dar la razón por la cual no es solo de venir a cambiar una cosa aquí y una cosa allá como algunos creen, ¿verdad? El 124 de la Constitución. claro. Los miembros de la Asamblea Legislativa se renovarán cada 3 años y podrán ser reelegidos. El periodo de sus funciones comenzará el 1 de mayo del año de su elección. Es decir, ellos tienen un plazo de 3 años. Entonces, nosotros como Tribunal Supremo Electoral no podemos modificar ese plazo. No lo pueden modificar la Sala de lo Constitucional, no lo pueden modificar los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, porque serían juez y parte. Entonces, esto nos coloca en un escenario bastante delicado. Es decir, aquí se trata básicamente de salvar la democracia de nuestro país, ¿verdad? No quisiera pensar que algunos aprovechando, o algunos gobernantes aprovechando, porque esto es a nivel mundial, esta pandemia, ¿verdad?, que digo en algunos casos y en la mayoría de casos es mental, porque hay cosas que no las logro entender, ¿verdad? Cómo la población, si el eslogan es quédate en casa, ¿verdad?, la población sale, ¿verdad?, porque alguien la manda a llamar por cobrar un bono de $300. Entonces, si por cobrar un bono de $300 va a salir la población a arriesgar su salud, sus vidas, etcétera, etcétera, con mucha mayor razón lo tendríamos que hacer, ¿verdad?, por ir a ejercer el sufragio, que el sufragio nos ha garantizado, ¿verdad?, después de los acuerdos de paz, una vida democrática, las instituciones que tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, la Policía Nacional Civil, una nueva Fuerza Armada, que claro, hoy está cumpliendo un papel, entiendo yo, excepcional, los que nos están deteniendo a veces en la calle, preguntándonos cosas que no nos tendría que preguntar, porque son derechos constitucionales los que nosotros andamos ejerciendo. Entonces le planteo los 2 escenarios, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Hasta ahora, doctor, ¿cuáles son, digamos, los problemas más graves que ha tenido el calendario electoral? Porque justo el 29 de marzo era una fecha fatal para que los partidos políticos convocaran a procesos internos. Ustedes como magistrados ya tienen un dato de qué partidos han cumplido con esta disposición de la ley de partidos políticos. Sí, bueno, ese sería como un claro ejemplo. Fíjese que nosotros tuvimos a bien incluso hacer un pequeño recordatorio a los partidos políticos de un plazo del calendario electoral, además de que ha sido excepcionado, o es si quiere, está fuera de los plazos que digo del decreto de emergencia, a menos que la Asamblea Legislativa en otro decreto lo quiera incluir o quiera hacer un decreto aparte. La fecha fatal para hacer una convocatoria a las elecciones internas, fíjese, solo la convocatoria, aclaramos eso a los partidos políticos, no requería mayor cosa, claro, requería una carta a su militancia de que las elecciones internas se van a llevar a cabo de tal fecha a tal fecha, ¿verdad? No necesariamente realizar ahorita las elecciones internas, porque sería básicamente una cuestión, sería que un partido político que convoque, por ejemplo, en este mes a sus bases a realizar elecciones internas, estaría básicamente condenado a que no llegue la gente, a menos que sean estos que andan cobrando
digamos, la gente que ha sido llamada para cobrar el bono y que luego se dirijan a la sede del partido. Entonces, ellos van a tener hasta el día 29, imagínate, de julio, para realizar estas elecciones internas. Pero el plazo fatal vencía el 29 de marzo. Y le quiero decir de manera muy curiosa, aún los partidos políticos que dijeron que no iban a hacer elecciones internas, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, imagínate. Este invento viene de nuevo de la Sala de lo Constitucional anterior, de las elecciones internas, y de no cumplirse con este plazo y de no hacer la convocatoria. ¿Qué significa esto? Que el partido que no haga la convocatoria a elecciones internas prácticamente está fuera de la contienda electoral. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque todos los cargos a postularse en la próxima elección 2021 deben de proceder de esas elecciones internas de los partidos políticos. Es decir, si un cargo que postule o una planilla que postule el partido político no proviene de elecciones internas, eso va en contra de una sentencia de la Sala, pero además está en contra de la ley de partidos políticos en cuanto a promover la democracia interna. Y por lo tanto el Tribunal Supremo Electoral no podría inscribir esa planilla. De allí que, curiosamente, aún los partidos que pidieron, ¿verdad?, que no se le tomara en cuenta ese plazo, pero yo creo que se habían equivocado en la interpretación, porque solo se les estaba pidiendo que hicieran la convocatoria a elecciones internas. Es decir, convocar implica, miren, señores, para el día 29 de julio, que es el último día, ¿verdad?, para hacer elecciones internas, de aquí a 3, 4 meses, vamos a hacer elecciones internas. Solo eso se les estaba pidiendo. Así es de que la mayoría de partidos, yo le he mandado a usted un dato. Tenemos el cuadro ahí, pero doctor, no sé que usted nos ha facilitado. Si usted ahí lo tenemos justo en la pantalla, doctor. Bueno, aquí yo lo tengo acá. Okay. Entonces, si usted se fija, por ejemplo, el partido Arena ha convocado a internas para el día 19, ¿verdad?, de julio. Casi todos están convocando para el 19 de julio. El CD ha puesto ahí un plazo bastante largo, ¿verdad?, también siempre para julio. El FMLN, ¿verdad?, el 12. Varios partidos tienen el día 12, si usted se fija, nuestro tiempo. Bueno, el PDC ha planteado ahí una interpretación que tiene un plazo abierto desde el 25, dicen ellos, hasta eso lo tendrá que interpretar el tribunal. El PCN, el partido Vamos, que dirigió una nota muy respetable, ¿verdad? Pero bueno, este es un plazo y ahorita estos plazos no se pueden interrumpir. Primero porque no son plazos legales, ¿verdad?, y algunos son plazos también constitucionales. Es decir, que hasta ahora serían Arena, el CD, la Democracia Salvadoreña, el FMLN, Gana, Nuestro Tiempo, Nuevas Ideas, PDC, el PCN y Vamos son los partidos que ya cumplieron con esto de convocar. No, prácticamente todos han hecho la convocatoria. Estos serían básicamente los partidos que estarían participando en las elecciones de 2021. Así es, así es. Y aquí nos vemos en otro problema, porque si hay algún partido que no hubiera finalizado su proceso de inscripción, lo que sucedió, ¿se acuerdan?, en las elecciones pasadas, ¿verdad? Si un partido no ha hecho internas, por más que pueda él replicar y alegar y lloriquear, ¿verdad?, no puede participar en las elecciones. Así decimos. Doctor, hay unas personas que decían, bueno, de hecho algunos de sus colegas en el tribunal decían que se puede posponer y suspender plazos, pero esto puede generar una afectación en el Estado de Derecho, que era lo que usted nos estaba explicando. Sí. ¿Ustedes han evaluado qué van a hacer en medio de toda esta situación que está ocurriendo con la emergencia sanitaria y con toda la organización de las elecciones? Porque esto implica incluso capacitar a personas que van a estar en el proceso electoral, sí, implica movilización de personas dentro incluso de los empleados del tribunal. Sí, bueno, lo que pasa es que a este momento primero sería algo así como conocer un poco más, y ese es el gran problema en este país, que usted no tiene acceso, digamos, a información fidedigna. De repente se le da una información, de repente se le da otra, como que vamos así como los pagos de las letras, ¿verdad? Si quiere, del refrigerador, ¿verdad? En estos almacenes que usted va por sustos. O sea que la información se le va dando en dosis, en pequeñas dosis. Entonces hay cosas que usted no las logra entender, pero para mí fue como muy claro, ¿verdad? Yo creo que el presidente Ortiz Bukele ha dado cátedra de esto, porque estos días la gente, digamos, claro, tiene una necesidad, hay que decirlo. La gente de este país tiene una gran necesidad y yo no soy quien para venir a evaluar si es conveniente la medida, por ejemplo, de cerrar un mercado
pero abrir un supermercado, mantener abierto un supermercado, digamos, grande. Pero de hecho, los mercados y los supermercados están abiertos. Bueno, alguna gente no está vendiendo, digamos, la gente pobre no está, bueno, usted lo veía en una serie de entrevistas, no está sacando su canasto para vender, simple y sencillamente porque la policía lo detiene. Recuerde que tiene que presentar una constancia usted, hasta a mí me la han pedido en la calle, imagínense. Yo lo recuerdo las décadas de estudios de la universidad en donde un soldado le preguntaba a usted qué es lo que usted anda haciendo en la calle. Vaya al magistrado, al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y yo lo comenté en el organismo colegiado. Y yo le digo, usted no me tiene que preguntar a mí qué es lo que yo ando haciendo, y le enseño mi credencial. Voy a una reunión, ¿y qué tipo de reunión es? O sea, vaina un abuso. Y yo, ¿cómo le voy a decir qué reunión es? En donde incluso voy a tratar temas que a lo mejor al gobierno no le conviene. ¿Me explico? O sea, estamos en un estado de derecho y no se ha aplicado un estado de excepción. Entonces, esos son los grandes problemas a los que me quiero referir. Los gobernantes están tomando decisiones que pueden afectar, oiga bien, crucialmente todo el avance que hemos tenido en materia de democracia. Entonces, para mí, lo que sucede, y he estado insistiendo en el Tribunal Supremo Electoral, primero hay que tener un poco de valentía. Si los médicos andan atendiendo pacientes, pues nosotros como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al menos los que sabíamos a qué veníamos al Tribunal Supremo Electoral, nuestro trabajo es consolidar la democracia, nuestro trabajo es hacer elecciones. Y la gran pregunta más bien que habría que hacerle a la población, a los diputados y a los funcionarios de gobierno, ¿y qué pasaría en el escenario que le estoy planteando del artículo 124? ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos también en esta veda, que a mí no me costaría, me pongo a escribir, de hecho he estado escribiendo bastante sobre el tema electoral, irme a mi casa, ¿verdad? Y ¿verdad? Que me valga la democracia del país, ¿ya? ¿Qué le parece? O sea, me voy y no me dejan salir y bueno, tranquilo, me quedo en la casa con la familia y todo eso, que me aguanten, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el plazo constitucional? Cuando termine el plazo de los diputados electos para la Asamblea Legislativa, ellos mismos se van a prorrogar su plazo. ¿O se puede caer en una cefalía de...? Lo va a prorrogar el presidente de la República, que le gusta hacer ese tipo de cosas, ¿ya? O está pensando en otra cosa, ¿ya? Eso es delicadísimo, ¿ya? Está pensando en qué, en llamar a una asamblea constituyente para que promulguen una nueva constitución. Imagínense las cosas delicadas. Eso ya sucedió en el caso de Martínez, del general Maximiliano de Martínez, el gran dictador de este país, que masacró a 30,000 campesinos. Prorrogó, ¿verdad? Hizo una nueva constitución, ¿verdad? Y prorrogó su mandato. Entonces es delicado, igual los diputados podrán prorrogar su mandato. Doctor Granadino, ¿considera usted pertinente hacer una comparación entre el general Martínez y el presidente Bukele? Bueno, no estoy haciendo una comparación, sino que estoy diciendo que puede, digamos, alguien llegar a tener esas, que creo que, eso sí voy a decirlo, a él no le cuesta mucho, ¿verdad? Ya lo demostró el 9F, si usted se recuerda, ¿verdad? Y eso es bien delicado. Yo dirigí una carta incluso bastante extensa, ¿verdad? Cuando comenzó a hacer despido de todos los olivos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y ese es un tema bastante delicado. Y le dije cuántos olivos había en el padrón electoral. Hasta ahora no le ha contestado, porque generalmente son 250 caracteres. Pero lo que le quiero decir es que la situación es bien delicada, ¿verdad? Lo que le estoy planteando es sumamente delicado para la democracia y que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa le pongan mucha atención. Y yo creo que por eso digo, con sabiduría, han excluido los plazos, ¿ves?, electorales de los decretos de sección. Perdón, de los decretos de emergencia, porque no han aprobado un estado de excepción. Y eso lo han vivido recordando. Y ya la Sala de lo Constitucional, muy bien, ¿verdad?, ha dicho que no estamos en un estado de excepción y no pueden violentarse derechos. No puede capturar usted a alguien y limitarle sus libertades más fundamentales y conquistadas en los acuerdos de paz, solo porque hay hay una emergencia en donde ha habido un muerto, ¿verdad? O sea, no puede usted, cuando hay cientos de muertos por accidentes de tránsito. Entonces, el tema de la democracia es otro tema. Pero ¿no está usted minimizando, digamos, la situación de la emergencia con el enfoque que está haciendo de decir, bueno, que mucha de la emergencia es mental, que parte de las situaciones que así como se arriesga la gente por ir por $300, puede arriesgarse por la democracia? ¿No significa esto minimizar una situación que estamos viendo, que no está ocurriendo solo en El Salvador, sino que está ocurriendo a nivel global, ¿no? Sí, no, igual, estoy minimizándola, si usted quiere. Es decir, porque los efectos, esto tiene un trabajo científico, ¿ya? Y claro, los efectos que está teniendo, si quiere, la pandemia, ¿verdad?,
no son los que realmente se están desvelando o se están queriendo hacer ver a la población. Entonces el problema es que estamos cayendo en un estado de pandemia, por eso digo yo, mental, ¿ya? Pero es un concepto. Es decir, algo así como que usted se está enfermando porque alguien lo está queriendo enfermar. Entonces, el gran tema concreto, o sea, mi tema al final, si nos salimos de ahí, porque yo sé que usted es una persona también amante de la democracia, ¿qué vamos a hacer? El Tribunal Supremo Electoral se va a quedar de brazos cruzados. Ahora, cuando esos plazos comiencen a vencerse y los partidos políticos no inscriban candidaturas, ¿a quién le van a echar las culpas cuando ya termine si quiere la pandemia? ¿Ya? En 3 meses, 4 meses. Y las elecciones son, ¿verdad?, hasta el siguiente año, el 28 de febrero del siguiente año. ¿A quién le van a echar las culpas de que los diputados se perpetuaron? ¿Ya? 1 año más, 6 meses más. ¿Ya? ¿A quién le van a echar las culpas de esa, digamos, acefalía que usted menciona? ¿Ya? Si quiere, aunque no minimice la pandemia o aunque la minimice, ¿ya?, los resultados para la democracia, no voy a hablar de los resultados económicos, por ejemplo, para el país, que ya muchas empresas van a quebrar. O sea, los resultados económicos para todos, aunque a mí me sigan pagando mi sueldo, ¿ya? Pero de repente usted encuentra medidas, por ejemplo, para mí absurdas. Un militar, por ejemplo, pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral en nombre del gobierno de la República, entre comillas, pidiéndole que le ceda sus locales. Imagínense. ¿Cómo va a pensar usted? ¿Qué está planeando? Que le ceda los locales para usarlos como bodegas. Los locales del Tribunal Supremo Electoral. Ahí está mi voto razonado en contra. Aunque algunos magistrados querían entregar los locales del Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿No han leído el artículo 124 de la Constitución? ¿Va? Incluso para reformar ese artículo necesita 2 asambleas legislativas. ¿Cómo va a ser? ¿Será democrático perpetuar a los diputados en el poder? ¿No será contrario a la misma filosofía del gobierno, que dijo que quería sacar a los diputados? ¿Se recuerda? Entonces, nuestro trabajo es hacer elecciones. Nuestro trabajo es consolidar la democracia frente a otros poderes, porque ese fue mi juramento constitucional. Aún frente a otros decretos que contrarían a la misma Constitución, yo juré cumplir con la Constitución. Y definitivamente por esa situación, por esa misma situación, doctor, de que su trabajo es organizar elecciones, es que esta mañana pues le hemos pedido que nos hable sobre elecciones, en el sentido de que, digamos, ¿qué está haciendo el tribunal para enfrentar lo que está ocurriendo en estos momentos en los que tenemos a un país en emergencia, tenemos a una humanidad en emergencia, porque ya vimos lo que está pasando en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Chile, y vemos un denominador común, una emergencia generalizada por el tema del coronavirus, una cifra de muertos que ya está sobrepasando, digamos, casi llegando a sobrepasando incluso los 40.000, y una cifra de infectados por una enfermedad que es un enemigo invisible que está por llegar a 1 millón. Entonces, la pregunta aquí básica es, ¿qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral para enfrentar esta situación y cómo se van a organizar unos comicios en medio de una emergencia? Sí, exactamente eso. Por ejemplo, ahorita la gente nosotros nos continuamos reuniendo, por ejemplo, se llama a la gente, se toman todas las medidas, si quiere, sanitarias del caso, las jefaturas están activadas y claro, el problema que tenemos es, por ejemplo, se están adecuando los centros de votación. Que ese trabajo de cartografía tiene que seguir. Claro. ¿Qué centros de votación van a estar habilitados? Pero los directores de las escuelas, por ejemplo, a pesar, digamos, de que solo necesitan entregar las llaves, no están entregando las llaves para ver si la escuela reúne las condiciones, sobre todo ahora que se va a aplicar una tecnología de apoyo a la JRB, no están entregando las llaves y los directores viven a la cuadra, pero tienen instrucciones de mantenerse en ese estado. Sin embargo, digamos, nuestras cuadrillas en esta materia de cartografía electoral están avanzando, porque va a llegar un momento dado que vamos a tener que decidir qué centros de votación van a estar habilitados para poder ejercer. Le hablaba del tema de la convocatoria de elecciones internas, claro. A pesar de que los partidos pueden decir, miren, pero yo no sé si voy a realizar las elecciones internas, eso es válido, ¿verdad? Pero usted tiene, ¿qué? 3 meses, tiene hasta el 29 de julio para decidir si las va a realizar. Ponga una fecha y aún esa fecha se puede cambiar. Entonces, lo que le quiero decir es de que los plazos del calendario electoral, y eso quisiera que me entendiera la población, siguen corriendo. Va a parecer, si quiere, exabrupto o lo que usted quiera, ¿verdad?
y que hay elecciones que se han suspendido también, pero no son elecciones parecidas a las de El Salvador, las de Bolivia, más que todo casos de sociedades que están bastante inestables. Pero eso sí, habría que ver si esto continúa, si llegamos a una emergencia mayor, si usted quiere, etcétera, etcétera. Aunque, como le digo, con la salida van a tener que salir 1 millón de personas de sus casas, ¿verdad?, con mascarillas y a una distancia considerable, así como salieron ahorita. Yo creo que a mí me suena un buen ejemplo, como le digo, para arriesgarse por la democracia o arriesgarme por $300, ¿verdad? Entonces, me suena ese parangón. De todas maneras, hay experiencias electorales, le quiero decir, incluso del voto hospitalario, por ejemplo. El voto en los hospitales, que usted le garantiza el ejercicio del sufragio aún a las personas que están en los hospitales. Usted me decía, para capacitar, ¿cómo vamos a hacer? Ya creamos el aula virtual. Fíjese, ese fue un aporte del organismo colegiado anterior. Y esa es una herramienta poderosa para poder capacitar a los facilitadores y a los integrantes, incluso a los miembros de GEDA, a los miembros de GEN, para que ellos se capaciten mediante instructivos que están colocados dentro de nuestra aula virtual, ¿verdad? Además de que se crean algunos materiales también didácticos. Voy a decir algo más. Si el voto en nuestro país, si el sistema electoral no se hubiera complicado por la Sala de lo Constitucional 2009-2018, ¿verdad?, otro gallo también nos cantaría, porque el sistema fuera más fácil y la capacitación usted podría hacerla mandándole un folleto al integrante de JRB, y con ese folleto se capacitaría, porque serían básicamente votos enteros los que tendría que contar. Con el sistema de votación tan complicado, implica que tiene que ir el integrante de JRB, aún los de GEN, a varias capacitaciones, y por eso necesitan gastar dinero, transportarse, etcétera, etcétera, debido a que la capacitación ya no es la misma que se daba antes en el sistema electoral anterior. O sea que todas las complicaciones que estamos teniendo ahorita, de alguna manera también se deben a la Sala de lo Constitucional anterior. Entonces, más bien habría que pensar si es el momento de simplificar el sistema electoral. Vamos a tener 3 elecciones. Piense usted qué va a hacer con el voto desde el exterior, porque tanto también se estaba peleando. Claro. Ya estamos analizando, por ejemplo, ¿y quién va a contar los votos? Se llama JRBEX, la Junta Receptora de Votos desde el Exterior. Imagínese usted que aparezca usted como periodista seleccionado para poder participar en esa JRBEX. Va a ir a contar usted los votos desde el exterior que vienen de Milán, de Italia, porque desde ahí le van a venir en el voto postal, ¿verdad?, esos paquetes, ¿verdad? Va a contar usted los votos que vienen desde España, ¿ya? Si no, los estaría discriminando. ¿Quién va a contar? ¿Cómo se va a armar esa JRB que va a contar todos los paquetes que vienen, las papeletas que vienen desde el exterior? ¿O habrá que pensar en ese voto desde el exterior de otra manera? ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a una pausa. Estamos esta mañana con el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, hablando del proceso programado para 2021 en medio pues de esta emergencia que está ocurriendo y que está viviendo pues El Salvador. Regresamos enseguida. 7 de la mañana con 3 minutos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué puede pasar con las elecciones si llevamos en paralelo una emergencia con temas sanitarios? Hemos hablado muchísimo a lo largo de los últimos días y lo seguimos haciendo sobre lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus y cómo pues los países están enfocados en enfrentar esta pandemia que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué puede pasar con las elecciones en medio de todo este proceso que se está viviendo en cuanto a las medidas sanitarias y la organización de un proceso electoral? Es por eso que hoy tenemos aquí al magistrado del Tribunal Supremo Electoral para hablar sobre esas situaciones. Una de las preguntas, doctor Granadino, es si el tribunal ha creado o está trabajando en un plan de contingencia para hacer frente a todo lo que está ocurriendo. Porque estaba leyendo yo que, por ejemplo, hay procesos que se han detenido, o por lo menos eso es lo que decía la información a la que yo tuve acceso y que la leí, que decía de que está en pausa la depuración del padrón electoral, que está en pausa el diseño de las papeletas e incluso proyectos para poner tecnología en las mesas de votación. Entonces, usted como magistrado y que tiene pues la información a la mano, ¿qué nos puede decir de todo esto que está ocurriendo? Bueno, acabamos de tener una reunión, no sé quién ha dado esa información, ¿verdad? Algunos procesos están en pausa, pero una pausa lógica. Por ejemplo,
no puede usted visitar ahorita todas las escuelas del país, los 1.595 centros de votación, simple y sencillamente porque están detenidas, no están abiertas las escuelas. Claro. Y los directores, digamos, en lo que yo le llamo la pandemia mental, o sea, ellos también creen que no pueden entregar las llaves, solo para inspeccionar las escuelas. Mientras están haciendo un montón de actividades. ¿Y ustedes ya se lo pidieron al Ministerio de Educación esto? Sí, hay una relación, bueno, pero esa relación, entienda que ahora lo tiene la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, porque fue propuesta por el partido Gana, entendemos el partido de gobierno. Entonces esa relación la tiene ella y siempre le invitamos a que la realice, digamos, con mucha eficiencia y eficacia, en el sentido de que si a usted le faltan 100 centros de votación, ¿va? Es un tema delicadísimo en materia electoral, porque en esos 100 centros usted va a tener que ver qué hace, cómo los instala en la calle, por ejemplo, cómo instala energía eléctrica y cómo va a instalar los escáneres que van a transmitir las actas y todo el aparato logístico, incluso canopy sanitario. Es una logística diferente a que usted realice el evento electoral en techo cerrado, en aulas de escuelas. Entonces eso se está teniendo. Pero por ejemplo, ahorita nos hemos reunido 2 o 3 veces para ver el tema de la tecnología. Claro, el tema de la tecnología obedece, lo que le digo yo, a las complicaciones del sistema electoral, porque sí, es para procesar las complejidades de las fracciones de voto cruzado, de los votos preferentes y de los votos enteros en el sistema mixto que nosotros tenemos. Si usted se abstrae y quita todas esas complejidades, no necesitaba incluso ni los 19 millones que le pidió más al gobierno. Y que no quisiera pensar también que en esta emergencia, porque ya hay indicios de esto, el ministro de Hacienda va a decir, mire, eso puede estar detrás de todo esto. ¿Qué pasaría si el ministro de Hacienda, que también es muy creativo, ¿verdad?, viene y nos dice que va a ocupar los 45 millones que nos ha dado, los 45 millones que nos ha dado, los va a ocupar ahorita o los 25 del adelanto de este año para la emergencia, ¿verdad?, del coronavirus, para tratar los casos o para construir otro hospital o otra sede de estos lugares donde van a traer los bonos? O sea, ¿qué pasaría con eso? ¿Nos estaría deteniendo la elección? ¿Estaría en contra de la Constitución de la República, de los plazos constitucionales? Entonces, más bien nosotros estamos siendo detenidos, porque hay cosas que usted las puede seguir realizando, ¿ya? Como ya fue el mejor ejemplo de la convocatoria interna de los partidos políticos, si usted se fija. Estaban diciendo que iban a prorrogar el plazo, que iban a hacer todo esto, pero al final se dieron cuenta que no es necesario prorrogar ese plazo, porque ese evento se va a desarrollar hasta el mes de julio. Usted lo puede, la mayoría lo están poniendo para el mes de julio, o sea que tienen tiempo para poder realizar todo esto. Claro, habrán otros análisis también que realizar, pero el Tribunal Supremo Electoral no solo tiene un plan B, tiene un plan C también para poder llevar a cabo, si quiere, las elecciones. Claro, si esto, no estamos hablando de una catástrofe, pues, digamos así a nivel nacional, ¿verdad? Ya hemos tenido terremotos aquí graves, pues, que nos destruyan, digamos, todo esto. Claro, están destruyendo vidas humanas, ¿verdad? Pero como le digo, yo insisto, ante todas estas cosas debemos de ser creativos también y debemos de ser muy valientes para enfrentar los retos que nos plantea la democracia. Esta es una situación inusual la que está pasando. Necesitamos información certera y si la Asamblea Legislativa ha tenido a bien por ahora, y esa es mi base, porque yo juré cumplir con la ley y con la Constitución. Si la Asamblea Legislativa ha excluido los plazos electorales, es posible que a partir de esta entrevista ya no los excluya, pero esa será decisión de la Asamblea Legislativa, ¿sí? Pero ¿cómo reforma el artículo 122, el 123, el 124 de la Constitución de la República? Los diputados van a tomar posesión el 1 de mayo del 2021. Y si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a quienes hago un llamado, no están conscientes de eso, vamos a salir prácticamente procesados nosotros por haber incumplido la Constitución, porque esto va a tener que terminar, tarde o temprano va a terminar, ¿verdad? Y eso hay que tener conciencia. Esto va a terminar de aquí a 3 meses, de aquí a 4 meses. No quisiera pensar que algunos se van a encargar de prolongar esta pandemia para obtener también réditos electorales, porque ese es el gran problema, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo prolongar? Bueno, prolongo esta situación de miedo. La gente no va a salir a sus casas, salvo que alguien se lo ordene para salir, digamos, masivamente. ¿Y qué sucede? Hay partidos políticos que se van a ver en desventaja, ojo en eso, porque no van a poder trabajar con su militancia, ¿ya? Imagínense, hay partidos políticos que no van a poder realizar sus actividades. Incluso si prolongo esto, la propaganda electoral, ¿cuándo la debo de iniciar? ¿Verdad?
Y ese es el otro llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hay propaganda electoral que ya se está desarrollando y esta comienza el 27 de diciembre, imagínense, del calendario electoral. Veamos eso también, ¿ya? Hay partidos políticos que están respetando ese plazo, pero hay otros con intenciones electorales malévolas que no lo están respetando. Como por ejemplo, doctor. Bueno, tenemos casos allá de denuncias, ¿ya? De gente que se está aprovechando, incluso, digamos, miembros, hay que decirlo, del gobierno, que se están prevaleciendo de sus cargos para hacer propaganda electoral. Y vi llamado a la valentía de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y no quieren proceder a procesarlo. Y la propaganda comienza el 27 de diciembre. Y ese es un plazo constitucional. Es el artículo 81 de la Constitución la que le da los plazos. ¿Y cómo detiene usted esto? Si es más probable que me detenga a mí otra vez el militar que me detuvo. ¿Qué le parece? Cuando yo regrese por culpa suya para haberme hecho madrugar y me va a decir otra vez, o sea, hoy ya sé de dónde venís. Y hoy te me vas a acompañar a la, ¿cómo se llama esto? La pandemia. A la cuarentena. A cumplir la cuarentena. Y yo no, por cierto, ya me van a querer agarrar para eso también, cumplir alguna cuarentena. Otra de las preguntas es qué está pasando con el tema del voto en el exterior, que está también en suspenso. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el Tribunal Supremo Electoral, considerando que este es un tema que está pues en la Corte Suprema de Justicia en este momento? Ese es un tema delicado a partir del veto del presidente de la República. Prácticamente ahorita estamos en un limbo, ¿verdad? Sobre todo también analizando los contratiempos que tendría el traer paquetes electorales de diferentes partes del país. Imagínense que de aquí a 5 meses esto ya se haya resuelto. Esperamos que con estos cambios de salud, entiendo que han cambiado el aparato de salud o algunos cambios se tienen que hacer y esto ha sido controlado, digámoslo así, ha sido controlado. Y sucede de que vamos a seguir recibiendo para el otro año, ya cuando todo esté en completa calma y todos estemos ya curados de la pandemia mental y los que tuvieron que morir, pues siempre hay muertos en una epidemia y qué bien que sean menos las personas que mueran y qué bien que el sistema de salud se active de manera positiva y no que meta a unos a contaminarlos con los otros y todo lo que está sucediendo. Nosotros suspendimos viajes y todo eso que se tenían que hacer y mucha gente ha salido afectada también. Gente que se ha enfermado por ir a esos centros de ¿cómo se llama de esto? De contención. No sé, de epidemia. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ya tenemos todo controlado en el país? Y de repente va a venir un paquete electoral desde Italia, precisamente desde Milán, donde hay más, digamos, brote y epidemia, y nos va a venir exactamente en el mes de marzo del siguiente año. Lo vamos a recibir, lo vamos a contar, qué medidas sanitarias debemos de tomar. O sea que esto se ha complicado, digamos, se ha cambiado el concepto que nosotros teníamos para interpretar esa realidad electoral y a esos cambios debemos de adecuarnos. Por ahora está en manos, entiendo yo, de la Sala de lo Constitucional resolver sobre este tema. Si la Sala va a aplicar la sentencia, ¿verdad?, de manera directa, es decir, va a decir, miren, ustedes van a hacer elecciones para Asamblea Legislativa, para Consejos Municipales y para Parlamento Centroamericano, llueva, trueno, relampaguee o siga la pandemia del coronavirus, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero usted lo va a hacer y va a recibir de Italia o va a aplicar un voto también desde el exterior, ¿verdad?, con otro tipo de medida, o va a aplicarlo solo para Asamblea Legislativa y Consejos Municipales o no lo va a aplicar para Parlamento. O sea, estamos en manos de la decisión de la Sala de lo Constitucional, que debe ser una decisión también pronta y cumplida, porque de lo contrario vamos a tener que aplicar la ley anterior, y la ley anterior se lo contempla para elecciones a nivel nacional, ¿verdad? Ese es un punto interesante. Doctor, también qué tanto, digamos, les está afectando a ustedes en el proceso de organización el tema del presupuesto. El tribunal originalmente había pedido 55 millones, al final el ministro de Hacienda dijo se les van a dar 45 millones para organizar las elecciones. ¿Por qué cada vez más los procesos electorales pues le cuestan más a los salvadoreños? Porque al final este es un fondo que lo maneja el Ministerio de Hacienda, pero esto sale de todos los salvadoreños, ¿no? Somos nosotros los ciudadanos los que pagamos por las elecciones. Son los impuestos de los ciudadanos. Y por eso le digo, a mí no me preocupa un poco, y he manifestado esta preocupación también en el colegiado del Tribunal Supremo Electoral, que el ministro de Hacienda pueda querer destinar, o ya lo esté destinando, este dinero para la emergencia del coronavirus, que sería una cuestión, si quiere, lógica. Pero yo creo que si hay fondos que no debe tocar, son los fondos para la democracia, ¿ya? Y de hecho, para este año solo tenía que dar 25 billones.
pero si todo sigue detenido, ¿verdad?, los procesos de licitación sí se van a retrasar y habría que optar por un plan B, por ejemplo. Nosotros ya tenemos escáneres, si recuerda, donados por Corea también, que han funcionado y funcionaron en la elección pasada. Claro, no funcionarían de la misma manera para una elección tan compleja como la que tenemos en esta ocasión, con voto cruzado, voto preferente y también votos enteros. Entonces habría que pensar en eso. De hecho, los presupuestos se dieron de manera tardía, si usted se fijó. Nuestras actividades electorales comenzaban el 10 de enero, ¿verdad? Y el presupuesto apenas se acaba de aprobar, y de hecho no tenemos un 5 todavía, ¿verdad?, disponible. A tono de esta emergencia, básicamente han detenido prácticamente hasta fondos, si quiere, del presupuesto ordinario, ¿verdad? O sea, algo así, o sea, están dirigiendo notas, acabamos de recibir una nota también, en donde nos dice que si hay algunas actividades que usted no las pueda realizar, dice el gobierno de la República, ¿verdad?, si las puede postergar para el siguiente año. O sea, bueno, las actividades electorales no las podemos, digamos, postergar, porque el siguiente año es la elección. Así es de que como que no hablamos el mismo lenguaje, ese es un tema. Los conceptos electorales y los tiempos electorales, la materia electoral es una materia bien especializada y por eso no se puede tocar, solo cambiar una fechita por aquí y cambiar otra. Si usted cambia, por ejemplo, una fecha, si cambia la convocatoria de elecciones, por ejemplo, que es el 30 de septiembre de este año, y esa fecha le mueve otras fechas también adelante, incluso las internas. Si cambia la fecha de la elección, que no va a servir de mucho, esa fecha le va a mover otros plazos, porque 6 meses antes hay fechas programadas también por ley, y esa fecha le va a afectar también la toma de posesión de los diputados, porque le establecimos el 28 de febrero las elecciones, porque luego viene la Semana Santa también, y claro, espero que el siguiente año sí haya Semana Santa, yo creo que sí. Entonces luego en abril se entregan las credenciales a los diputados. Recuérdese que hay un escrutinio final y a veces ese escrutinio con elecciones complejas como las que tenemos se puede prolongar un poco más. Entonces por eso nos tomamos, antes de la Semana Santa debe estar todo ya finiquitado, el escrutinio final. Y luego en abril se entregan las credenciales a los diputados para que estén listos a tomar posesión el día 1 de mayo de sus cargos. Ese es el pensamiento. ¿Siente usted, doctor, que desde el Ejecutivo entonces se podría estar bloqueando el desarrollo del proceso electoral? Yo esperaría que no, que en esa parte no vayan a cometer, digamos, más errores como los que ya se están cometiendo y vayan a atentar contra la democracia del país, o más bien vayan a querer prevalecerse y aprovechar esta coyuntura, ¿me explico?, para algo así como tener controlada la masa poblacional, tener arrodillados a los partidos políticos opositores y que solo yo, como gobierno, pueda realizar las actividades que debo realizar, aprovechando la pandemia mental. ¿Cuál es su mensaje para los partidos políticos en este momento, doctor? Usted como organizador de elecciones y como expresidente del tribunal y ahora pues como magistrado. Yo les llamaría a los partidos políticos, bueno, la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, con quien hemos tenido una muy buena relación en esta nueva coyuntura, y como dije, han tenido la sabiduría de excluir los plazos electorales, porque a lo mejor vieron lo delicado del plazo constitucional del 124, del 123 de la Constitución, la toma de posesión de esos nuevos funcionarios. Digo, por ejemplo, los del Parlamento Centroamericano no toman posesión el 1 de mayo y eso se podría incluso hasta prolongar. Por eso ahí estamos haciendo otro tipo de peticiones. Entonces el llamado, yo creo que a toda la población, a los diputados, a mis compañeras y compañeros y compañeras magistradas, a la presidenta, a ser valientes, ¿verdad?, a asumir una posición valiente, porque lo que está en juego es la democracia de nuestro país. Eso, el llamado a la valentía, a la tolerancia, ¿verdad?, y a tratar de seguir realizando las actividades que nos demanda el calendario electoral hasta el último momento, ¿ya? Hasta el último momento. Ya si la Asamblea Legislativa decide prorrogar, porque esta emergencia continúa 6 meses más, 8 meses más, pues ya será responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Pero el llamado es a la valentía de todos los salvadoreños también para enfrentar el coronavirus, ¿no? Ahora bien, doctor, ¿cómo está trabajando el Tribunal Supremo Electoral? Porque de acuerdo a lo que estamos escuchando, las palabras suyas, parece que los magistrados están como en diferentes frecuencias, ¿no? Una en la que anda la presidenta, otra en la que están otros magistrados y otra en la que está usted. Pero eso es normal porque tenemos diferentes visiones de mundo y cada
cada uno de los magistrados vienen de diferentes lugares. O sea, vienen dos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, otros vienen de la Corte Suprema de Justicia, otros venimos de la academia y así sucesivamente. Por ejemplo, la presidenta es fiscal. Tenemos visiones diferentes del mundo. Mientras la fiscal, por ejemplo, quiere penalizar las cosas, quiere aplicar la sanción más drástica, ¿ya? O está de acuerdo con el estado de excepción, por ejemplo. Obviamente yo soy humanista y le digo, no, presidente, ese es un error. Y ya la Sala de lo Constitucional lo confirmó, ¿verdad? Era inconstitucional la medida que se estaba aplicando. Debemos de seguir en reuniones con las medidas, si quiere, de protección. Bueno, en esta entrevista, imagínense, ni siquiera nos hemos puesto la mascarilla. Usted me puede contaminar a mí o yo lo puedo contaminar a usted, siempre y cuando estemos contaminados, porque las mascarillas son para la gente que está contaminada. Entonces, estamos viviendo esta crisis que hay que saberla enfrentar, con las diferencias, unir lo que tenemos en común, y eso, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están conscientes. Cuando trabajamos en equipo, las cosas salen mejor, ¿sí? Cuando luchamos por un presupuesto único, las cosas salen mejor, ¿verdad? Logramos, por ejemplo, ese presupuesto de los 45 millones porque nos querían dar menos, ¿ya? Nos querían dar menos presupuesto, pero peleamos por ese presupuesto, digamos, de 55.8 millones. El ministro dijo, ya no puedo con estos 11 millones que les estoy recordando, lo justifica ante la Asamblea Legislativa, pero bien, esa fue la lucha que nosotros dimos. ¿Nos van a hacer falta esos 11 millones que recortar? Sí, nos van a hacer falta. Algunos decían que no, pero ya nos están haciendo falta. Y sobre todo con esta emergencia que tenemos, porque a lo mejor haya que invertir más recursos o los precios de los productos van a estar más caros cuando los adquiramos, cuando todo esto cuando se abran la bolsa de productos a donde mandamos la mayoría de contratos, las cosas van a salir más caras, o cuando tengamos que hacer compras directas, los comerciantes nos van a dar más caros los productos. Entonces, en fin, yo creo que sí, el llamado también a los magistrados es a trabajar en equipo, ¿verdad? Pero a trabajar en equipo real, ¿va? No, digamos, hoy le voy a decir al doctor Olivo sí, mañana le voy a decir no, cuando no me convenga, ¿va? Sino que a formar un grupo consolidado que trabaje por la democracia del país. Y en ese tema, si no estamos de acuerdo, por ejemplo, en que deben de haber elecciones en este país, ya tenemos una gran diferencia, ¿ya? Porque entonces el Tribunal Supremo Electoral se va a cerrar, ¿verdad? Y aunque usted pueda sostener de que eso es inconstitucional o que luego nos puedan hasta procesar, ¿verdad?, por haber incumplido con los mandatos constitucionales. Doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de miércoles 1 de abril de 2020. Estamos todavía pues a varios meses para que se desarrollen las elecciones. Vamos a esperar que usted nos pueda visitar nuevamente para que sigamos hablando de este tema, porque obviamente es un tema muy importante que se ve afectado también por esta situación que se está viviendo pues a nivel mundial, el tema del coronavirus. Gracias por estar aquí, doctor Julio Olivo. Si no me mandan a la cuarentena, seguro que vengan. Pues aquí lo esperamos. Vamos nosotros a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Tenemos información actualizada de lo que está ocurriendo en las calles, también los últimos datos que están llegando de diferentes partes del mundo sobre esta emergencia. Continúe con nosotros, regresamos en cuestión de minutos.